Muy buenas noches con todos. Los saludamos de la Cámara de Comercio Exterior, ¿no? Los saluda Jorge Peláez. Hoy vamos a iniciar el módulo 2 del curso de Supply Chain Management, ¿no? Este módulo 2 abarca la continuación de lo que fue la primera parte del curso, que era la gestión de compras y aprovisionamiento. Este módulo 2, básicamente lo que se va a tocar es la gestión de la producción y lo que corresponde a la distribución física. ¿Sí? Para los que quizás recién nos van a comenzar a acompañar en este inicio del módulo 2, mi nombre es Jorge Peláez Torres, ¿no? Y ya vengo editando todo el curso de Supply Chain Management, ¿no? Y en esta última parte, como les comentaba, vamos a ver todo el proceso interno de transformación de productos y también lo que corresponde a la distribución y entrega física de los mismos. ¿Sí? Para ello, en esta unidad 6, lo que vamos a conocer es la gestión de la producción, ¿no? Como sabemos nosotros, normalmente en una gestión de producción lo que se trata es primero de tener una planificación, ¿no? Y saber qué es lo que se va a elaborar o transformar, ¿no? Para poder después comercializarlo, ¿no? Entonces, es importante entender el concepto inicial de lo que es un plan de producción, ¿no? Quizás mucho lo habremos escuchado, ¿no? ¿En qué consiste un plan de producción, ¿no? Pues básicamente es una herramienta, como ven aquí, que te permite poder planificar, poder ordenar, ¿no? Los recursos que tienes, ¿no? Ya sea un equipo de trabajo, ya sea materiales, maquinarias, ¿no? En cuanto a su disponibilidad, y se pueda tener un orden para la realización de determinadas tareas, ¿no? Entonces acá lo que se trata básicamente es que en el plan de producción uno pueda de manera correcta y planificada y ordenada poder asignar, ¿no? Y hacer óptimo a todos los recursos que tiene disponible, ya sea recursos humanos o recursos físicos a nivel de maquinarias, ¿no? Y hacerlos óptimos para poder llevar todo un proceso productivo de la mejor manera, ¿no? Entonces, el MPS, que es básicamente las siglas de un plan maestro de producción, ¿no? Básicamente se centra a tres consultas o tres preguntas que siempre tenemos que hacernos nosotros internamente dentro de la organización, ¿no? Que es qué producir, qué vamos a producir, qué bien vamos a transformar, ¿no? De esa unidad que vamos nosotros a transformar, cuánto vamos a producir, qué cantidad, qué lote, ¿no? Y cuánto y cuándo lo vamos a producir, ¿no? Entonces, es importante tener estas tres variables súper claras al momento de armar este plan maestro de producción, porque no solamente puede ser que sea el único producto que tengamos para poder transformar, sino puede ser un portafolio de diferentes productos que haga justamente que tengan que tener un empalme en la planificación, ya que esto, digamos, pueden ser en línea, pueden ser por batch, ¿no? Entonces, es siempre tener bien claro, ¿no? El tema del producto, cuándo, el tiempo, ¿no? En que se necesita, ¿no? Y qué cantidad se va a producir, ¿no? Y en base a ello uno puede planificar, ¿no? Lo que justamente se está necesitando. Ese es básicamente el concepto del plan de producción. Ahora, ¿qué variables tenemos que nosotros considerar para poder armar un plan de producción? Pues básicamente aquí les voy a nombrar algunas, ¿no? De las principales. Lo que necesitamos básicamente es, para poder tener un plan de producción completo, integral, ¿no? Se necesita justamente tener todos los documentos finales, ya sea del producto que vamos a transformar. Si, por ejemplo, vamos a transformar una prenda o confeccionar una prenda o producir algún bien final, ¿no? Se necesita tener toda la parte de documentación, fichas técnicas, todo lo que es materiales, certificados de calidad, si el material es importado, todo lo que es certificado de origen, etcétera. Todos estos documentos finales que acompañan y soportan todos los insumos que se utilizan para poder producir el bien, ¿no? Tienen que ser considerados para poder elaborar el plan de producción, ¿no? Es parte del maestro del plan de producción. Asimismo, como segundo punto, es también tener claro a través de diferentes metodologías el poder asignar tareas, ¿no? Y asimismo las subtareas, ¿no? De cada una de las actividades que se tienen que hacer para poder implementar y para poder llevar a cabo, ¿no? De manera ya real, ¿no? Este documento final que es el plan de producción, ¿no? Actualmente existen muchas formas de poder asignar tareas. Uno puede usar las metodologías tradicionales, ¿no? A través de un Excel, a través de un Gantt, ¿no?
el Project, ¿no? Que son herramientas de proyectos, ¿no? De software de proyectos, donde uno puede asignar tareas, ¿no? Para elaborar un producto, quizás necesitas unos 10 pasos o 10 tareas en el camino hasta que quede terminado, ¿no? Pero dentro de esa actividad existen justamente las subtareas, ¿no? Estas subtareas ya son asignadas a personas, a recursos, a subprocesos, ¿no? Y esto justamente lo que te permite es en el plan de producción tener todo este detalle para que todos tengan claro en qué momento le corresponde actuar en la parte productiva, ¿no? Y cuál es su participación a nivel de tiempos, ¿no? De lo que corresponde cada uno debe cumplir y dar su entregable para el siguiente eslabón de la cadena, ¿no? Entonces es muy importante justamente este desglose, ¿no? Es muy importante este desglose, esto lo vemos mucho, por ejemplo, en la parte textil, ¿no? En la parte textil nosotros vemos la parte de confecciones, vemos las tareas que pueden ser la parte de acabados, la parte de calidad, la parte de colocar algunos insumos, etiquetado, embolsado y demás. Esas son subtareas dentro del proceso de empaquetado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas tareas tienen que estar súper claras, ¿no? Porque si no tenemos esta secuencia del plan de producción del producto bien establecido, puede originar justamente estas ineficiencias y estas pérdidas o tiempos ociosos o tiempos improductivos, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un polo confeccionado, ¿no? Y le falta ponerle, por ejemplo, la marca, el botón, ¿no? Falta ponerle etiqueta. Si yo no tengo claro el plan secuencial de la tarea que sigue después ya de haber terminado de confeccionar el polo, ¿no? Es ahí donde el producto se vuelve ineficiente y el plan de producción también se vuelve ineficiente. El costo de hora hombre también se incrementa y todas las variables que vamos a ver más adelante a nivel de indicadores también se alteran, ¿no? Entonces es importante que si ya tengo un polo terminado, el paso siguiente o la tarea siguiente es llevarlo al área de etiquetado, ¿no? Para que le pongan su etiqueta correspondiente, ¿no? Y de ahí de esto se va al área de embolsado para que lo coloquen en un envase, en un empaque primario. Después de esto se va a un empaque máster, que es una caja donde va consolidado con otros polos, ¿no? En mayor cantidad, para esto después ser sellado, filado y enviado al almacén. Entonces, son pasos secuenciales que tienen que seguir el producto como tal hasta que quede finalmente ya terminado y pueda ser, digamos, comercializado o pueda ser almacenado. Entonces, estas subtareas es muy importante precisarlas porque cada uno como actor de la cadena tiene que saber en qué momento va a participar, ¿no? Y en qué momento le da la posta a la siguiente tarea dentro del proceso, ¿no? La otra parte que vemos acá es prever las interrelaciones entre tareas, ¿no? ¿No? Como vemos hace un momento, ¿no? Si yo tengo un área de calidad, un área de acabados, ¿no? De productos, entonces yo sé que si primero paso por calidad, para poder antes de embolsar el producto y empaquetarlo, tengo que pasar por un proceso de calidad, ¿no? Entonces, yo sé que mi proceso de calidad depende de la parte anterior, que es la parte, puede ser la parte productiva, la parte de la confección o la parte de etiquetado, ¿no? Entonces, y asimismo, la parte de calidad en el siguiente eslabón hacia adelante, ¿no? Continúa la parte ya de embolsado. Entonces, es importante que a nivel de áreas físicas, ¿no? El área de calidad esté muy cercana al área anterior, que es el área ya de confección, ¿no? Y también al área siguiente, que es el área de embolsado, ¿no? No tendría sentido de que yo tenga el área de calidad en un lado de la distribución o de mi layout, de mi planta de producción, ¿no? Muy lejano al eslabón siguiente de la cadena y asimismo el eslabón anterior a la cadena, ¿no? Porque esos tiempos de traslado se vuelven improductivos, ¿no? Y también ineficientes a nivel de toma de tiempos y tiempos de productivos de costos de producción, ¿no? Entonces es importante también tener esa parte súper clara, porque con eso también yo puedo determinar y reordenar el layout dentro de mi plan de producción, ¿no? La otra, el otro punto que debemos considerar para poder elaborar un plan adecuado de producción es justamente asignar a cada tarea los perfiles adecuados y el número de recursos necesarios para poder cumplir en tiempos, ¿no? Lo que se tiene estimado en el plan. Si quizás alguno ha visto un GAN, el GAN te maneja básicamente dos variables, ¿no? Te maneja tiempos y te puede manejar recursos, ¿no? ¿Cuántos recursos asignas para que en base al tiempo que tú has estimado o determinado puedas tú cumplir ese plazo y pasar a la tarea o a su tarea siguiente, ¿no? Entonces es ahí donde tú puedes asignar, de acuerdo a los perfiles, ¿no? Al personal que tienes, a los recursos que tienes, ¿no? Las diferentes tareas que corresponden a cada uno de ellos en los procesos que tú estás determinando, ¿no? Y esto obviamente se hace sin descuidar las dedicaciones establecidas para el resto del proyecto en curso. Es decir, yo no puedo asignar muchos recursos hacia una tarea o hacia una actividad porque al final descuido otra parte del proceso productivo y lo puedo volver ineficiente, ¿no?
Entonces siempre se tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Y para eso son importantes los perfiles, ¿no? Justamente la capacidad productiva de cada persona, su nivel productivo, la productividad, ¿no? Que se usa mucho en la parte de producción, porque es ahí donde uno puede optimizar y puede asignar los recursos de una manera mucho más adecuada, ¿no? Y estamos hablando de un proceso de picking, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay auxiliares de almacén, ¿no? Que son muy rápidos quizás para poder contabilizar productos, ¿no? Pero para el armado de paquetes o extracción de paquetes para armar cajas de pedidos en el proceso del picking, quizás no son muy hábiles, son más lentos, ¿no? Entonces normalmente uno ve si entra una planta productora, ¿no? En la parte del picking del pedido, si es una línea de productos como tal, una línea automatizada, y solamente se tiene que extraer de las ubicaciones, las unidades, normalmente existe mayor personal femenino, ¿no? Mayor personal femenino en ese proceso de picking, pero en el proceso ya de previo, que es de abastecimiento de los bienes del almacén para extracción de cada unidad, ahí participa más el personal masculino. Entonces, es de acuerdo al perfil, ¿no? Normalmente las mujeres tienden a hacer mayor detalle, tienden a ser más detallistas en ese proceso del picking, que es un proceso más de detalle, más de menudeo, de mucho control, de mucho cuidado, ¿no? Entonces, es ahí donde uno asigna a un perfil, sabiendo justamente la fortaleza de la persona como tal, asigna ya sea por género, por productividad, por velocidad, por lo que fuese que vamos midiendo, ¿no? Y lo va colocando en donde es más productivo en la cadena, ¿no? Entonces es muy importante todo esto porque no se puede colocar a una persona, digamos, por poner simplemente en una estación de trabajo. Esto ayuda justamente a que uno pueda buscar eficiencias de la mejor manera sin descuidar, como les comentaba, ¿no? Las otras partes del proyecto en la cadena final. ¿Sí? El otro punto a considerar es establecer el calendario definitivo de ejecución del proyecto, ¿no? Hay metodologías tradicionales que justamente te ayudan a tener un inicio y un final dentro del plan de producción de un proyecto, ¿no? Yo puedo iniciar un plan de producción que inicia hoy, que estamos 7 de enero, ¿no? Y este producto lo tengo que tener terminado máximo de aquí a 10 días, ¿no? Al 17 de enero, ¿no? Justamente el plan lo que te permite es marcar un inicio y fin, ¿no? En el marco de poder tener un tiempo calendario de ejecución del mismo, ¿no? Ahora en estos momentos, en estas situaciones que vivimos actualmente, ¿no? Han salido nuevas formas y nuevas metodologías, ¿no? Famosas metodologías ágiles, que justamente trabajan de otra forma, no de la manera tradicional, ¿no? Sino justamente al ser ágiles, son las que no determinan un tiempo de inicio y no determinan un tiempo de final del proyecto, sino que conforme el proyecto va avanzando, ¿no? El producto se va desarrollando y se va modificando hasta encontrar el producto deseado del cliente final, ¿no? Entonces, es otra forma de elaborar algún plan de producción. No se usa el Gantt, no se usa el Project, no se trabaja con tiempos, ¿no? Se trabaja con una serie de sucesiones pequeñas que les llaman sprint. Los sprints son cada tarea, las tareas se llaman sprint, ¿no? Y esta tarea justamente es un tiempo determinado, final, determinado, ¿no? Y que uno va avanzando en el sprint, ¿no? Conforme va desarrollando el producto y lo va testeando con el cliente, ¿no? Y al final el cliente tiene la posibilidad en las metodologías ágiles de poder modificar el proyecto o el producto de acuerdo a su necesidad y puedes ir corrigiendo. A diferencia de la metodología tradicional, donde uno inicia un proyecto, un producto, y al final lo va a ver recién cuando termina el proceso o el tiempo de ejecución, ¿no? Y ese ya recién lo puede mostrar al cliente, el famoso prototipo, ¿no? Entonces, estos son metodologías más tradicionales, ¿no? Ambas son válidas, pero la ágil te permite, que es ya una manera más moderna, un poco más, eh, eh, mucho más flexible, mucho más dinámica, la metodología ágil para el plan de producción, que también se puede aplicar, justamente lo que te permite es ir variando el producto, ¿no? A través de sprint pequeños o tareas pequeñas, ¿no? Y tú las puedes ir modificando hasta que el cliente te dé la luz verde de que el producto es lo que él estaba buscando, ya sea por especificaciones, ya sea por diferentes atributos que el cliente consideró al inicio del proyecto, ¿no? Entonces, este plan de calendario definitivo de ejecución se puede trabajar a través de una metodología tradicional o a través de una metodología ágil, ¿no? Metodologías ágiles hay muchas, ¿no? Que han salido en los últimos años. Tenemos el Design Thinking, tenemos el Scrum, tenemos Kanban. Son diferentes metodologías que se utilizan actualmente, no solamente para proyectos, sino también para otras partes de los
los proyectos productivos o de la organización que se puedan también desarrollar, ¿no? Y aplica perfectamente para un plan de producción sin ningún problema, ¿no? Incluso es más efectivo, ¿no? Y es mucho menos costoso que el plan de producción. ¿Qué pasa si yo inicié un proyecto, el cliente me dijo yo lo quiero ABC? Entonces yo entendí, no ABC, yo entendí ACB. Y en base a ese ACB yo ejecuto el plan, armo mi calendario, armo mis tareas, hago todo lo que tiene que corresponder al plan y al final al cliente, después de un mes, le presento el proyecto, ¿no? En un orden de A, C, B. Y el cliente pues me dice, ¿sabes qué? Yo no pedía CB, yo pedía ABC, ¿no? Entonces, ahí lo que tienes que hacer es reprogramar, corregir, etcétera, etcétera. Es un tema ya de costos, ineficiencia y todo lo demás, ¿no? Acá justamente en la metodología ágil de producción, lo que hace justamente es, si yo entendía ACB, ¿no? En la primera tarea, ¿no? Yo voy haciendo el ACB y el cliente ahí me dirá, ¿sabes qué? No es ACB, es ABC, puedes corregir allí. Y solamente en la segunda tarea o en el segundo sprint uno puede ir ya corrigiendo, ¿no? O puede ir adaptando realmente a lo que el cliente necesitaba o lo que el cliente quiso, digamos, decir o cuál fue su necesidad real del cliente. Porque hay situaciones que a veces el cliente no sabe exactamente qué es lo que quiere, ¿no? Y conforme el proyecto va avanzando, el plan productivo va avanzando, ¿no? Y se van haciendo estos pequeños prototipos, el cliente va también adaptando su solución o su necesidad y va también moldeando la idea que él tenía, ¿no? Entonces, es justamente la metodología ágil te permite tener esa flexibilidad en esos sprints que les comentaba al inicio, ¿no? Y la figura es igual, ¿no? Se tienen que asignar tareas, subtareas al equipo de trabajo, al equipo de proyecto, ¿no? Hay tiempos específicos para cada tarea, ¿no? Pero son tiempos cortos, son tiempos pequeños, ¿no? Que no duran más de una semana. Entonces, justamente lo que te hacen es corregir de manera muy rápida, ¿no? El producto como tal. Y acá se trabaja un concepto distinto, ¿no? Al de un plan de producción, ¿no? Acá se trabaja el producto mínimo viable, ¿no? El producto mínimo viable es el producto como tal en sus características más básicas que tiene que tener para que el cliente o el usuario lo pueda comercializar, ¿no? Ese es el concepto del producto mínimo viable, ¿no? Entonces, justamente la metodología ágil te permite eso, ¿no? Te permite eso, tener un producto mínimo viable con las características mínimas que tiene el proyecto, el atributo que tiene el producto, para que tú lo puedas comercializar. Y sobre eso lo puedes testear, ¿no? El testeo, ¿cuál es? Básicamente es poder tenerlo en el mercado, poder, digamos, ponerlo a prueba, poder hacerle una prueba de esfuerzo, a ver si realmente el producto lo quiere el cliente, lo quiere el consumidor, ¿no? Y sobre eso, si en caso hay algún cambio que hay que hacer por color, por tamaño, por forma, ¿no? Justamente antes de producir a gran escala o por lotes grandes, ¿no? El producto mínimo viable te permite justamente ajustar, porque son cantidades mínimas que uno va haciendo a nivel de muestra y a nivel de testeo. Lo que no sucede en un plan de producción tradicional, donde uno produce a veces por batch, ¿no? Y produce de 100, produce de 1000, produce por cantidades grandes. Y lo que pasa al final es que si esto al final no es lo que se quería o hay un error productivo, toda esa mercadería se vuelve merma, se vuelve, digamos, pérdida como tal, ¿no? Entonces es importante también entender ese concepto, que ahora existen metodologías ágiles que te ayudan a poder ser más dinámico y tener más eficiencia en el plan de producción de determinado producto, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo de un plan de producción. Vamos a ver, por ejemplo, un producto X. Estamos viendo acá que estamos separando por semanas, ¿no? Es un horizonte de 3 meses, 12 semanas. Y vemos, por ejemplo, que tenemos un producto, ¿no? Que tiene un inventario inicial de 300 unidades, ¿no? Entonces, y sabemos que mi forecast, mi demanda, ¿no? De mis clientes es de 1100 unidades por semana, ¿no? Entonces, lo que yo hago al final es determinar un plan de producción, vamos a hablar de manera muy genérica, de 1200, ¿no? ¿Por qué llegué a 1200? Lo vimos en la clase anterior, ¿no? Acerca del stock de seguridad, del inventario, hablamos de mucho inventario, hablamos de gestión de inventario, gestión de almacenes en las dos últimas sesiones, ¿no? Les hablábamos del lote óptimo, ¿no? De la cantidad de productos a solicitar, la frecuencia de pedidos, ¿no? Que se tienen que hacer, etcétera. Entonces llegamos a un número que es 1200 de mi plan de producción, ¿no? Entonces, al final, si yo tengo un inventario inicial de 300, ¿no? Más un plan de producción, lo que voy a producir en esa semana es 1200, estamos hablando que físicamente, ¿no? Yo voy a tener 1200 más 300, ¿no? Son 1500 unidades, ¿no?
Y mis pedidos, es decir, el consumo, lo que voy a vender o voy a sacar del almacén, van a ser 1100 unidades. Entonces estamos hablando que al final, el inventario final de esa semana 1 va a ser las 1500 menos las 1100. Estamos hablando de 400 unidades, ¿sí? Estas 400 unidades van a ser el inventario final de este producto, ¿no? Al término de la semana 1. Al iniciar la semana 2, este inventario final de la semana 1 se convierte en el inventario inicial de la semana 2, ¿correcto? Entonces acá igual tenemos otro ciclo muy parecido, tenemos que en pedidos ya no son 1100, son 1300, sube la demanda, ¿no? Yo voy a mantener un plan de producción similar a la semana 1, que son 1200, entonces estamos hablando que voy a tener en stock 1200 más 400 son 1600, ¿no? Y la demanda, que es 1300, hace que al final el inventario final de este producto se vuelva a 300 unidades, ¿no? ¿No? Y así voy repitiendo el ciclo. Este inventario final se convierte en inventario inicial de la semana 3, ¿no? Pero ¿qué va sucediendo acá? Acá vamos a ver algo muy particular, ¿no? Vamos a ver que durante las 3 primeras semanas la demanda va subiendo, ¿no? Sube de 1100 a 1300, de ahí sube a 1400. Entonces, ya por un riesgo operativo, yo digo, si sigo produciendo los 1200, ¿no? Y tengo el inventario final de 300, ¿no? De la semana 2 que se convierte en el inicial de la semana 3, estamos hablando de 1500, ¿no? Pero si sé que los pedidos que me van a consumir en esta semana 3 son 1400, estaríamos hablando de manera teórica que me quedaría con 100 unidades solamente del inventario final, ¿no? Para la semana 3 y el inicio de la semana 4. Entonces, estaría prácticamente muy fino o muy cercano a un posible quiebre de producto, ¿no? En la condición de que estoy viendo una tendencia de que el producto se va consumiendo cada vez más, ¿no? Entonces, aquí justamente a través de estas metodologías ágiles y los planes de producción, ¿no? Uno puede ir cambiando y poder ajustando este plan de producción, ¿no? Entonces, acá yo determino, como la demanda está subiendo, por ende, la capacidad de producción de este producto lo voy a tener que subir también ligeramente, ¿no? Entonces lo voy a subir en 100 unidades más, ¿no? Entonces subo a 1300, que básicamente es la misma variación de la demanda. Acá vemos que la variación es 100 unidades, ¿no? Esta misma variación de 100 unidades es la que replico en la producción. Le subo 100 también acá, llego a 1300. Entonces tengo ya 1300 más las 300 que tenía en inventario inicial. Hablamos de 1600 y con las 1400 que se van a consumir me quedaría con 200, ¿no? ¿No? Entonces, pero 200 sigue siendo un stock igual bajo, ¿no? Si lo comparamos contra el stock final de las 2 semanas anteriores, donde tenía 400 y 300, ¿no? Entonces vemos que la semana 4, ¿no? La demanda suele bajar un poco más, ¿no? Suele estar, digamos, entre un promedio entre la semana 1 y 2, pero yo justamente aprovecho esta condición y es ahí justamente el concepto de poder aprovechar y entender la demanda, ¿no? Es diferente entender una demanda a nivel comercial y otra entender una demanda a nivel productivo, ¿no? Esta disminución de la demanda, ¿no? Que es a nivel de venta, ¿no? Justamente me ayuda a mí que a nivel productivo yo pueda nivelar mi nivel de inventario y poder mantener el mismo nivel de producción, el mismo lote de producción, por más que la demanda bajó, ¿no? Pero yo mantengo el mismo lote de producción, ¿para qué? Para poder justamente levantar este stock final, ¿no? Levanto este stock final y volver a llegar a un nivel promedio que era de 300 unidades, ¿no? Durante el mes, ¿no? Entonces, no me voy a mucho, pude haber producido 1400 acá, ¿no? Y me pude haber ido a un stock final de 400 como fue la semana 1, pero digamos a nivel de ya de evaluación y de costos, no fue tan necesario hacerlo, entonces al final la decisión fue llevar un punto intermedio que eran las 300 unidades y por ende hacía que yo produzca la misma cantidad de la semana 3, ¿no? Y por ende al final el stock final de la semana 4, ¿no? Termina siendo un stock final promedio muy similar al que tuvimos en la semana 2, ¿no? Entonces, es justamente esto lo que te ayuda el plan de producción y vemos que esto puede ir variando de manera muy constante, ¿no? Muy constante, por eso que este plan maestro debe ser revisado de manera muy constante, debe ser revisado de manera semanal incluso, ¿no? Porque vemos aquí que ya en el mes 2 la demanda también varía, ¿no? Incluso la fluctuación de la demanda es distinta, es mucho más fuerte que lo que fue en la semana, en el mes 1, ¿no? En el mes 1 la demanda variaba entre 100 más menos, ¿correcto? ¿No? Había una variación de más menos 100 en promedio entre semana a semana. Pero vemos que en la semana de 5, que ya corresponde al mes 2,
la fluctuación de la demanda es un poco más agresiva. Pasamos de una semana de 1000, ¿no?, a otra de 1800, ¿no? Y de ahí subimos aún más a 1000, a 2000 y bajamos a 1900. Entonces, acá justamente esta desviación tan fuerte aquí puntualmente, de pasar de 1000 a 1800, hace que justamente esto me afecte de manera muy, muy importante el tema del inventario, ¿no? Porque al final, yo digo, si esta demanda viene creciendo, 1100, 1300, 1400, esto pudo haber sido un evento muy puntual, pero digamos la lógica diría que yo voy a seguir vendiendo más y más, voy a seguir ajustando mi plan de producción, que es otro ejemplo, ¿no? ¿No? Que yo decido, digamos, irme a la tendencia y digo, esto va a subir, entonces voy a producir más, me voy a asegurar, ¿no? Y comienzo a asegurarme y produzco más, ¿no? Y al producir más, obviamente el inventario final, ¿no?, también va a crecer, porque la venta no era la que yo esperaba vender quizás un promedio de 1400, 1500, pero al final terminé vendiendo menos que cualquier semana de la del mes 1. Entonces, ¿eso qué hizo? Que llegué a producir de más, ¿no? Y ese producir de más originó de que mi inventario final se vaya a 900, ¿no? El nivel de inventario final más alto de las últimas 4 semanas anteriores, ¿no? Entonces, es justamente estos casos suelen ser muy, muy, muy constantes o regulares en empresas cuando no se suele revisar mucho el plan de producción, ¿no? Entonces, yo tengo 900, ¿no? Y veo que aquí la fluctuación de la demanda es tan fuerte que la siguiente semana subo nuevamente y de manera muy agresiva, ¿no? Subo de golpe, ¿no?, un 80% más la venta, me voy a 1800, ¿no? Entonces mantengo la misma capacidad de producción, ¿no? Y hago que obviamente voy suavizando, el término suavizar justamente hace que yo vaya manteniendo el mismo nivel de producción, pero como yo sé que la demanda va a ir subiendo, como vemos acá, en las siguientes semanas, ¿no?, yo mantengo el mismo nivel de producción y de por sí solo, ¿no?, el inventario va a ir suavizándose y va a ir llegando a los niveles regulares, ¿no? Me pasó aquí una vez, entonces con eso lo que hago simplemente es voy a suavizar, ¿no? No, digamos, me preocupo o lo que hago simplemente no es hacer una acción drástica, ¿no?, de bajar de manera drástica el nivel de producción, como ven acá lo mantengo, ¿no? Pero la misma venta justamente hace que el stock se vaya final, se vaya suavizando, ¿no? Y llegue a niveles de 300 unidades, ¿no?, como fue acá en el término de la semana 7. Sí, entonces, este es muy importante conocer porque esto es un horizonte de planificación fija, ¿no? Aquí vemos que todo es fijo, todo es 1600 a nivel lineal. Acá vemos un horizonte de demanda fija que yo tengo, digamos, que también la puedo saber, ¿no? Yo puedo tener mucha información acá, yo puedo tener la demanda ya comprometida con mis clientes, ¿no?, de todo un mes, por ende ya puedo planificar mejor mi nivel de producción porque esta demanda ya está comprometida. Puedo tener situaciones en que los clientes no me pueden confirmar una demanda fija, pero lo que yo sí puedo hacer es planificar la producción de manera fija, ¿no? Y ahí mucho va a depender de lo que se mueva la demanda como tal, ¿no? ¿No? Y tengo otra parte que es ya, en este ejemplo, a partir de la semana 9 en adelante, que es el tercer mes, ¿no?, una zona ya un poco mixta, ¿no?, donde combino entre una parte del mes, una zona que es fija, como vemos acá, ¿no? Y también veo una planificación de demanda también que puede ser fija, ¿no?, que ya la puedo tener acá establecida como tal, ¿no? Entonces también puede darse un escenario, ¿no?, donde el término puede ser fijo, mixto, ¿no? Se puede combinar una planificación fija con una demanda fija, ¿no?, que sería el caso ideal, digamos, en una situación normalizada, y eso me permite obviamente ser más óptimo, mantener un nivel de inventario final casi parejo, ¿no? Pero sabemos que esta situación es a veces complicada, ya sea por el lado del cliente o a veces por el lado incluso de nuestra plan de producción, porque este no es el único producto que producimos y por ende también a veces es difícil mantener una capacidad productiva o un volumen de producción estándar o parejo, ¿no? Digamos, a veces muy, muy complicado, ¿no? Entonces, con esto espero que se haya entendido cuáles son las tres posibles situaciones que se puedan presentar en un escenario para un mismo producto, ¿no?, pero bajo escenarios o condiciones distintas, ¿no? Y cómo esto puede afectar, ya sea por el movimiento de los pedidos o ya sea por mi estrategia del plan de producción. Esto puede variar justamente la cobertura de los productos o de la demanda al término de cada semana, ¿no? Y esta puede ir cambiando incluso de un mes a otro a nivel de estrategia, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer eso porque se puede dar de manera muy, muy común en cualquier industria, y es importante siempre conocer esa flexibilidad que hay que tener y sobre todo que en el plan maestro de producción debe estar contemplado una revisión constante, actualizada
de manera semanal, incluso recomendaría para que puedan tener un plan de acción mucho más cercanos. Estos sprint que les comentaba, que son de 7 días, hacen que justamente yo pueda reaccionar de manera mucho más rápida, ¿no? Y no esperar un mes para recién reaccionar, ¿no? El sprint lo que te permite es que en un plazo corto yo pueda corregir mi plan de producción y cambiar la estrategia, ¿sí? Esa es la ventaja de los sprint en estas situaciones de plan de producción. Vemos ahora el concepto que estábamos hace un momento mencionando, ¿no? El tema de la capacidad de producción, ¿no? La capacidad de producción, aquí un concepto para un poco entender la terminología, no es una capacidad que tiene una unidad productiva, ¿no? Un producto como tal para poder producir su máximo nivel, ya sea de bien o de servicio, con una serie de recursos disponibles, ¿no? ¿No? Es decir, si yo tengo, voy a producir, imprimir periódicos, ¿no? Y yo tengo una máquina, una máquina que se encarga justamente de la rotativa, de imprimir el periódico como tal, entonces yo puedo determinar en base a esa máquina, ¿no? ¿No? Una capacidad de producción, ¿no? Y el famoso tiraje, ¿no? El tiraje es justamente la cantidad que yo puedo sacar, ¿no? Ya sea por un rollo de papel determinado, cuánto puedo sacar de periódico con esa máquina, ¿no? Esa es la capacidad de producción, es lo máximo, ¿no? Que yo puedo sacar, ¿no? De ese bien o servicio. En este caso, en el ejemplo que les brindo, es la de un periódico, ¿no? Porque yo sé la capacidad de la rotativa, ¿no? Yo sé cuánto puedo imprimir por hora, yo sé cuál es la velocidad de impresión de esa rotativa, ¿no? Y sé que en base a una cantidad de rollo de papel que yo le pueda colocar, ¿no? Esto me va a permitir producir en tanto determinado de tiempo una cantidad máxima ideal, ¿no? De unidades de periódico en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de producción. Hay que tener muy, por favor, muy claro el concepto. Esa es la capacidad de producción, es lo máximo que yo puedo producir de un nivel, de un producto a nivel de bienes o servicios, ¿no? Con los recursos que tengo disponibles, ¿no? Es el máximo, ¿sí? Entonces, acá vemos que en las situaciones a veces reales entre las compañías, vemos, por ejemplo, que no todos usan su capacidad al 100%, ¿no? Es a veces muy difícil mantener una capacidad máxima siempre constante, al máximo nivel, ¿no? Esta es una situación a veces que no es sostenible, ¿no? Vemos que normalmente uno por demanda, ya sea porque no tiene pues la demanda total para poder hacer que la máquina produzca al 100% de su capacidad, o porque simplemente no tiene la demanda de clientes o la demanda de pedidos que hagan que la máquina no produzca más, por ende no puede producir algo que no se va a vender. Entonces hacen que a veces en los indicadores, ¿no? De utilización de la capacidad de la maquinaria o de la planta en general, ¿no? Sean muy variables, ¿no? Se puedan ir al 63, 70%, 80%. Lo que normalmente se recomienda es tener un promedio de 85%, ¿no? No irte ni muy arriba ni muy abajo. El 85% es un nivel estable, ¿no? De producción, porque te queda ese otro 15% a nivel de seguridad ante alguna fluctuación de la demanda, ¿no? ¿No? Y asimismo, no irte sobre debajo del 85%, porque ahí un poco lo que se va a comenzar a notar es el tema de la capacidad ociosa, ¿no? No tiene una capacidad instalada, es la capacidad máxima de producción, y si uno si puede producir 100 y produce 60 o produce 50, ¿no? Estamos hablando que el diferencial es una capacidad ociosa, ¿no? Y esa capacidad ociosa, la capacidad disponible, son costos para la compañía, porque uno tiene maquinarias, esas maquinarias representan un activo para la empresa, son costos fijos, mantenimiento, ¿no? Tiene personal, el personal también representa costos fijos durante el mes, porque hay que pagar salarios, ¿no? Seguros, etcétera. Entonces, alquiler, si estamos alquilando el local, la planta, ¿no? Todo el ambiente, ¿no? Al final se tiene que pagar un alquiler como costo fijo, ¿no? De manera mensual. Entonces, todo esto va sumando, ¿no? A que estos costos fijos, lo ideal es que se diluyan o que se distribuyan entre más unidades producidas, ¿no? Para que el costo unitario tienda a bajar, ¿no? Pero si esto, hay menos unidades producidas, por ende el costo fijo, que como tal se mantiene constante, ¿no? Ese costo fijo va a impactar de manera mucho más fuerte el costo unitario del producto. Normalmente lo va a hacer crecer, ¿no? Lo va a hacer crecer y obviamente al tener un costo unitario mucho más alto, ¿no? Lo que voy a hacer es afectar mi rentabilidad, ¿no? Si mantengo el mismo precio de venta, ¿correcto? Es importante conocer esa parte de que hay un término promedio de la capacidad de producción que siempre en el ideal sería lo máximo, difícil es mantener lo máximo,
pero sí debería mantenerse una porcentual constante, que en promedio puede ser el 85%, ¿no? Dependiendo mucho de la industria, ¿no? Pero en promedio sería ese valor. Y acá vemos justamente la diferencia, ¿no? A veces uno ha escuchado el concepto de capacidad de producción, que lo vimos hace un momento en la diapositiva anterior, y el volumen de producción, ¿no? Parecen similares, ¿no? Ambos dicen producción, ¿no? Se diferencian por la terminología de capacidad y volumen, pero no son iguales, ¿no? Son diferentes, y acá vamos a un poco a entender para que cuando nos digan o nos hablen, ¿no? Sobre el concepto de capacidad de producción o nos hablen de capacidad de producción, no lo confundamos con volumen de producción o viceversa. ¿Sí? Entonces, un poco para reforzar el concepto de capacidad de producción que lo vimos en la diapositiva anterior, es que la capacidad de producción mide básicamente el máximo nivel, ¿no? de producción que puede alcanzar un producto, una unidad de producción. Sí, es el máximo nivel, ¿no? Eso creo que está muy claro. Eso es el concepto de capacidad de producción, ¿sí? Es la máxima capacidad. ¿Sí? En el caso del volumen de producción, el volumen de producción lo que mide es el resultado que finalmente has producido por las distintas unidades de producción, ¿no? Es la cantidad o volumen real, ¿no? Ese volumen real. Si yo podía producir máximo 100, ¿no? Esa es mi capacidad de producción máxima, ¿no? Pero el volumen de producción indica de que realmente no producí 100, ¿no? Sino solamente produje, por ejemplo, 70, ¿no? Porque es el resultado que finalmente he producido, ¿no? Produje solamente 70, ¿ok? Entonces, ¿cuál es esta diferencia entre ambos conceptos? Es que justamente la unidad productiva puede estar funcionando por debajo de su máximo nivel de rendimiento. Si sabemos que esta unidad productiva o esta máquina te puede dar hasta 100 unidades, ¿no? Como capacidad de producción, pero el volumen de producción que actualmente tengo, ya sea porque no tengo muchos clientes, ya sea porque simplemente no estoy optimizando, no me estoy dando cuenta de optimizar mis costos como tal, y solamente estoy produciendo 70, ¿no? 70. Entonces, justamente esta diferencia, ¿no? Es que hace que la unidad productiva como tal, como les comentaba hace un momento, ¿no? Esté funcionando por debajo de su máximo nivel de rendimiento, ¿no? Y es ahí donde yo tengo que, a través de un indicador, ¿no? Poder encontrar esa productividad y darme cuenta de que si yo puedo producir más, ¿no? Tengo que hacer algunos cambios a nivel productivo, quizás cambiar el batch, ¿no? Yo puedo tener batch de 70 unidades, de X cantidad de unidades que puedo referenciar dependiendo de la maquinaria, ¿no? Entonces quizás no me conviene hacer batch de 70, ¿no? Porque estoy haciendo de que tenga un 30% de capacidad ociosa, ¿verdad? Cuando al final sí tengo demanda, ¿no? Entonces quizás el batch lo tendría que subir, si es que la maquinaria también me lo permite hacer, ¿no? El batch lo podría subir a 80, a 90, ¿no? O incluso llegar hasta el 100 en el ideal, ¿correcto? Pero digamos tendría que hacer algún cambio, alguna estrategia distinta para evitar ese 30%, ¿no? de que no llegue el producto a su máximo nivel de rendimiento, ¿no? Es justamente la diferencia entre volumen y lo que es capacidad, ¿sí? Otro concepto para diferenciar, también tomando de referencia la capacidad de producción, ¿no? Es que a veces escuchamos lo mismo, ¿no? De capacidad de producción, y también escuchamos la otra parte de terminología de la capacidad óptima de producción, ¿no? Que también no son iguales, son diferentes, ¿no? Por más que también igual tengan la palabra capacidad, se puedan confundir con el término producción, pero en ese juego de palabras, el término óptima varía el concepto de uno y otro, ¿no? Entonces, volvemos a comentar, la capacidad de producción es el máximo nivel, ¿no? de producción de un producto como tal, eso está ya muy, muy claro, ¿no? Y ahora vamos a entender qué entendemos por capacidad óptima de producción, ¿no? La capacidad óptima de producción es el máximo nivel, ¿no? al que puede producir una unidad, ojo con esto, de forma sostenible durante un periodo largo de tiempo, ¿no? No es el máximo, ojo, ¿ah? No es la capacidad máxima, sino es el máximo nivel al que yo puedo producir una unidad, pero aquí está justamente la gran diferencia, ¿no? De manera constante y sostenible durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Lo hablábamos hace algunas diapositivas anteriores, ¿no? Es casi ideal o muy teórico decir que siempre voy a producir al 100%, ¿no? Eso a veces no es real, es muy difícil de poder encontrar, ¿no? Cuando al final mi máximo nivel normalmente en la práctica, con los clientes que tengo, con la demanda que tengo y demás, ¿no? hacen que mi máximo nivel optimizando mis batch, optimizando mis recursos, optimizando mis procesos, ¿no? hace que realmente yo pueda producir, no 100, ¿no? pueda producir máximo quizás hasta 80, ¿no? Entonces, esa es la capacidad óptima de producción, ¿no?
La capacidad óptima de producción, como les comentaba, lo ideal es estar en un promedio de 85%, ¿no? Como capacidad óptima, ¿no? Pero dependiendo de la industria, unos pueden hacer un poco más, ¿no? O un poco menos, ¿no? Pero digamos lo que se busca es que yo encuentre esa capacidad óptima que me permita a mí asegurar, ¿no? En un periodo más largo de tiempo, como ven acá, un periodo largo de tiempo, ¿no? Una producción sostenible y muy pareja, ¿no? No estar produciendo un día 70, después 50, después paso a 80, de ahí paso a 40, etcétera. Esas fluctuaciones te suelen a tener mucha erraticidad y el costo obviamente se te altera, ¿no? Pero sí, digamos, encontrar una capacidad óptima de producción, que haga que yo produzca en batch, ¿no? De manera constante, pero que haga justamente que sea el óptimo, ¿no? Y si ese óptimo no quizás sea el 100%, pero sí puede llegar, por ejemplo, a tener un valor, en el ejemplo, de 80, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese 80 sí me ayuda a mí a que yo pueda mantener un nivel de producción de 80, ¿no? Por un largo tiempo. Yo puedo asegurar que si produzco 80, ¿no? Puedo hacerlo sostenible en un largo periodo de tiempo, ¿no? Difícilmente voy a llegar a producir 100 de manera constante en un largo periodo de tiempo. Eso va a ser complicado, ¿no? Pero sí tengo que llegar a entender una capacidad óptima de producción que me haga justamente rentable el negocio y encontrar ese punto de equilibrio como ven aquí en la ecuación, ¿no? Uno justamente encuentra aquí en el punto de equilibrio, ¿no? La parte de las unidades y el costo, ¿no? ¿No? Entonces hay un punto de intersección, ¿no? Entre lo que son las cantidades que yo puedo producir y el costo que me representa producir esas cantidades, ¿no? Esta intersección que vemos acá justamente es el famoso punto de equilibrio. Este punto de equilibrio justamente lo que te ayuda es a entender que hay un punto, ¿no? De intersección entre lo que es rentable producir a nivel de unidades y el costo que implica tener esta producción de estos productos, ¿no? Hace que yo no pierda, ¿no? Digamos, a nivel de producción y que el costo del producto tampoco se altere dentro de mi promedio regular, ¿no? Es decir, no pierda ni gane, ¿no? Es decir, me mantenga, digamos, en un punto donde a partir de ahí en adelante lo que puede optimizar representa justamente un punto de ganancia o un punto de mejora o de optimización que asuma la rentabilidad de la compañía, ¿no? Entonces siempre es importante conocer cuál es mi punto de equilibrio, ¿no? Y el paradigma de esto es que no puedes irte por debajo de tu punto de equilibrio, ¿no? Y eso es muy claro para el tema de producción, ¿no? ¿No? El punto de equilibrio justamente es la capacidad óptima de producción para el concepto de producción. Yo no puedo producir menos de 80, porque si produzco menos de 80, me sale muy caro producir esa unidad y por ende afecta mi rentabilidad. Entonces, yo debo siempre mantener un nivel máximo óptimo de producción mínimo de 80. Ese es mi punto de equilibrio, 80, para que sea rentable el negocio, para que el costo no se altere con mis precios de venta que tengo para ese producto. Sí, entonces es importante conocer ese concepto del punto de equilibrio que aplica también para el tema de producción, porque ese punto de equilibrio es la capacidad óptima de producción, es la que yo debo mantener siempre en el largo plazo y no me debo ir hacia abajo en ese valor. ¿Sí? Ya acabemos un poco ya entrando al detalle de los costos a los costos de producción, el valor necesario para fabricar un bien o para generar un servicio, ¿no? Para yo poder determinar un costo de producción, ¿no? Tengo varios elementos que componen este costo de producción, ¿no? Básicamente son tres grupos, son tres variables, ¿no? Una de ellas es la materia prima o aprovisionamiento, ¿no? En la materia prima o aprovisionamiento son todos los componentes de manera directa, ¿no? Que impactan en el costo del producto que voy a transformar, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál es, por ejemplo, el transporte, ¿no? ¿No? El transporte tiene que ir vinculado al costo de la materia prima, ¿no? Si el producto es importado, ¿no? El tema del costo de aduanas, ¿no? El tema del seguro, ¿no? Lo que son impuestos, ¿no? Entonces, todas estas variables que afectan a la materia prima, si yo importo algodón o importo algún producto cualquiera, ¿no? Y esto sabemos que tiene un costo de traerlos y ponerlos en el almacén, ¿no? Normalmente son estos costos que son transporte, costos de importación, etcétera. Estos costos van directos a la materia prima, ¿no? Entonces, estos son una parte del componente del costo de producción, el costo de la materia prima, ¿no? Como tal. La otra parte, que es el otro ingrediente principal también dentro de la elaboración del costo de producción, es el costo de la mano de obra, ¿no? De las personas, de los recursos, ¿no? Que básicamente eso se traduce a nivel económico en lo que son los sueldos, ¿no? Lo que son los costos laborales, costos sociales, ¿no? El tema de seguros, de salud,
todos los costos laborales, ¿no? Que va implicado al mantenimiento o al pago de las personas, ¿no? De manera periódica, ¿no? Que van a ir involucrados a la transformación del producto. Ojo que acá no trabajamos la mano de obra de todo el personal de la compañía, ¿no? No, solamente es la mano de obra que participa en la transformación del producto. Si yo tengo una compañía donde hay 1000 trabajadores, pero solamente mi planta de producción, que es la que participa en la producción y transformación de esta materia prima, son solamente 300 personas, por ejemplo, ¿no? Este costo de la mano de obra es sobre esas 300 personas, porque justamente es la mano de obra que va a ayudarme a transformar ese bien o servicio, no los otros 700. Los otros 700 son gastos administrativos, que no tienen que ver nada con la parte productiva, ¿sí? Entonces, diferenciar muy bien el tema del costo de la mano de obra, ¿sí? Y la tercera variable como componente dentro de este concepto son los costos indirectos de producción, ¿no? Estos costos indirectos, como su mismo nombre o término lo dice, no impactan de manera directa al costo de la producción, es decir, no es parte del insumo primario de la producción, no entra directamente en la transformación como la mano de obra para poder concretar o transformar el bien como tal, ¿no? Pero sí hay costos indirectos que justamente ayudan a que el producto también pueda terminarse como tal, ¿no? Y ahí, como dice acá, es incluir todos excepto los financieros, ¿no? ¿Qué costos indirectos de producción pueden existir? Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a producir algún producto determinado, pueden ser, por ejemplo, siguiendo el ejemplo textil, pueden ser los polos, ¿no? Entonces yo tengo en el costo de materia prima, puede ser el algodón, los hilos, etcétera, etcétera, mano de obra, toda la parte de recursos, ¿no? Que ayudan al tema de la confección y todo lo que ya sabemos que puede existir a nivel de obra, de mano de obra, de personal operativo, ¿no? Y qué costos indirectos pueden existir, por ejemplo, en la parte de la producción. Puede ser, por ejemplo, el tema de alquileres, ¿no? Alquileres de local, el tema de embalajes, ¿no? Algunos otros gastos que van dentro de la parte de la producción como tal, pero que no entran directamente a la transformación del producto, no son indirectos, ¿no? Son indirectos, ¿no? Pero que de una forma u otra también están incluidos dentro del proceso de producción, ¿no? Es decir, el costo del producto como tal es el polo, ¿no? Pero yo a esto le puedo colocar una caja, ¿no? Le puedo colocar alguna tarjeta, le puedo colocar alguna promoción, etcétera, etcétera, ¿no? Un flyer, algún catálogo, etcétera. Pero esto es indirecto. Esto no, en realidad, si es que está o no está, esto no afecta a la producción del producto como tal, ¿no? Entonces, pero sí son parte del costo porque yo al final lo estoy incluyendo como parte, ¿no? De todo el paquete que yo voy a vender, ¿no? Sí, no sé si queda claro el ejemplo, yo puedo tener el producto como tal, ¿no? Y a esto yo le puedo añadir algunas cosas, una variable le puedo colocar, como les comentaba, alguna publicidad, algún flyer, le puedo colocar alguna caja, no la primaria, una caja secundaria que tenga una mejor presentación y demás, pero al final da igual si es que lo tengo o no lo tengo, ¿no? Porque esto no impacta o no varía el costo de producción del insumo o del producto final que es el polo, ¿no? Pero son indirectos, ¿no? Son indirectos porque igual son parte del producto final, ¿no? Pero para nivel de transformación no entran de manera directa, ¿no? A considerarse como parte del costo de transformación del producto, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia ahí. Tener en cuenta mucho eso porque es muy importante también diferenciar los costos indirectos que los costos directos. Estos dos costos de arriba que hemos visto, que son la materia prima y la mano de obra, son costos directos, porque van directamente a la transformación del producto. Y todo lo demás, ¿no? Que no sea administrativo, ¿no? Y que no sea financiero, son costos indirectos, en este caso de producción, ¿sí? ¿Cómo calcular el costo de producción? Bueno, hay muchas fórmulas, en realidad acabamos de nombrar alguna que es la principal, ¿no? El costo de producción básicamente se define por una sumatoria del costo primo, ¿no? Que lo vimos en la diapositiva anterior. El costo primo es la suma del costo de la materia prima más la mano de obra directa, ¿no? Ese es el costo primo, ¿no? Más los gastos indirectos, ¿no? Los gastos indirectos que también lo vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Hay otros costos, ¿no? Que podemos sacar ya, ustedes pueden revisarlo sin duda con mayor detalle, ¿no? Hay costos totales que implica el costo de producción más el gasto de la operación, ¿no? ¿No? Los precios de venta, el precio de venta es básicamente el costo total más el margen o la utilidad que yo le quiero dar al producto que voy a vender, ¿no? Entonces, acá lo principal es entender que hay muchas fórmulas, muchas variables, ¿no? Y saber cada una cuál es la participación que tiene, ¿no? Y que no, digamos, podamos
no la podamos modificar o no la podamos utilizar de una manera equivocada, sino cada una tiene un punto en donde participa, ya sea para el costo de producción, para el costo de transformación, para el costo total o para el precio de venta del producto, ¿no? ¿No? Entonces, la idea es no mezclar variables porque nos pueden alterar los resultados como tal. Sí, entonces, es muy importante también conocer esto, ¿no? Y es básicamente ese costo de producción que es la parte central de este capítulo, ¿no? Es ver que justamente son tres variables, ¿no? La materia prima, la mano de obra directa y todo lo que son los costos indirectos de producción, que ya los hemos detallado en la diapositiva anterior, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos de costos de producción. Por ejemplo, ¿no? Acá hablamos cómo se desglosa un costo unitario, ¿no? El costo unitario del producto tiene dos componentes, ¿no? El costo unitario variable y el costo unitario fijo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco acá de manera súper sencilla cómo se saca un costo fijo unitario, ¿no? El costo fijo total de un producto, ¿no? Es 39.000, ¿no? Y las unidades producidas, siempre recuerden que esto siempre se está dividiendo entre las unidades producidas. Para sacar un costo unitario se divide el valor, ¿no? El costo total, sea fijo, ¿no? O variable, entre las unidades producidas, ¿no? Al yo dividirla entre las unidades producidas, estoy asignando de manera equitativa esa proporción a cada unidad de producida del producto como tal. ¿Sí? Entonces tengo acá 3.000 unidades producidas. Entonces estamos hablando que mi costo fijo total es básicamente la división, ¿no? Entre el costo de 39.000 unidades, 39.000 soles, ¿no? Por las 3.000 unidades que produce, ¿no? Entonces estamos hablando que cada unidad, ¿no? Me costó 13 soles, ¿no? A nivel de costo fijo unitario, ¿no? Y acá vemos ahora el costo fijo variable, el costo variable, ¿no? El costo variable, aquí lo estamos teniendo como dato, que es de 22 soles, ¿no? Y ya sabiendo que el costo fijo es de 13 soles, que lo calculamos aquí arriba, ¿no? Entonces sumamos ambos costos unitarios, tanto el fijo y el variable, ¿no? Estamos entonces resumiendo que el costo unitario total de este producto, de esta unidad, ¿no? Es la suma de 22 más 13, que es 35 soles, ¿no? Entonces, consideremos mucho eso, por favor, al momento de calcular costos unitarios, ¿no? Siempre se debe considerar el variable unitario y el fijo unitario, ¿sí? Ambos tienen su forma de calcularse y se suman ambos costos fijos unitarios y el costo variable unitario. Se suma y se saca el costo unitario total del producto, ¿sí? Entonces, acá vemos otro ejemplo que después lo pueden revisar también con mayor detalle, que es el cálculo del costo de producción. Acá un poco se trabaja a nivel de niveles, ¿no? Que es un poco más complejo, pero al final la lógica es la misma, ¿no? Se usa mucho el tema de costos fijos, costos variables, las cantidades, ¿no? Y las horas de mano de obra de trabajo de las personas, y con eso también se puede sacar un costo total unitario, que lo vemos acá en el resultado de este ejemplo, ¿no? Pero acá el concepto clave es entender que el costo unitario siempre está compuesto por un costo fijo y un costo variable, y que ambos se pueden calcular de manera unitaria, ¿no? Y el resultado de ambos se suman, no se promedian, no se multiplican, no se hacen otra operación, se suman ambos costos unitarios y la sumatoria y el resultado de tal es el costo unitario total del producto, ¿sí? Es importante tener ese concepto súper claro para no tener erraticidad al momento de calcular los costos unitarios de la unidad que querramos medir, ¿sí? Entre los indicadores de producción que podamos nombrar de manera rápida, muy sencillo, tenemos indicadores como el costo medio de la hora de la orden de compra, ¿no? Indicadores de envíos urgentes o no planificados, los famosos pedidos de urgencia o no, o producciones que son, digamos, especiales, ¿no? En base a una demanda muy puntual. Entre otros indicadores que podamos también nombrar, tenemos el indicador de la ruptura de stock, ¿no? Que también es importante medir, porque eso también afecta la producción, las cantidades que yo, digamos, tengo planificado producir, ¿no? El stock de materias primas es muy importante, ¿no? Yo para poder planificar de manera correcta, como vimos esto, al saber que las materias primas son parte de mi costo de producción, siempre debo tener un correcto manejo de stock de estas materias primas, nunca me deben faltar, ¿no? Y tampoco es que deba tener mucho, ni tampoco que deba tener poco, ¿no? Debo tener las cantidades correctas y adecuadas para poder, digamos, tener un costo también adecuado de producción y también un costo de almacén que no esté, digamos, valorando mucho el costo en la bodega de estas materias primas o estos productos, ¿no?
La rotación de inventario es importante, ¿no? Tanto del producto terminado como también de las materias primas, ¿no? Es importante también conocer esto, ¿no? Y medir también esta rotación de inventario, ¿no? Porque con eso yo puedo saber en qué momento voy a solicitar producto, qué materia prima o qué insumo es el que rota más, o los puedo categorizar con lo que ya conocemos de inventario a través de un modelo ABC, etcétera, ¿no? Y puedo saber el nivel de rotación de cada uno de ellos y por ende puedo también trabajar mi plan de producción, ¿no? De una manera mucho más óptima, ¿no? Acá vemos unos indicadores adicionales, el lead time, ¿no? Por ejemplo, el lead time es básicamente el tiempo, el plazo en el que yo me demoro, ¿no? Para poder terminar un proceso de producción de inicio a fin, ese es el lead time, ¿no? De producción. También es importante siempre medirlo porque el lead time debe ir siempre optimizándose, ¿no? O por lo menos no incrementándose, ¿no? En el tiempo. El otro es también el costo medio de la gestión de pérdidas, ¿no? De pedidos, ¿no? Acá básicamente es entender cuánto me cuesta gestionar cada pedido, ¿no? Ya sea a nivel de recursos, a nivel de personas, ¿no? Y esto debe ir a veces sumado al precio de venta del producto, al PVP, ¿no? Entonces es importante también conocer este costo medio de la gestión de pedidos, porque también suma al costo indirecto, ¿no? De la producción, ¿no? Ese es un costo indirecto, por ejemplo, ¿no? Que también siempre es importante medir, ¿no? Entonces, al final, como vemos acá, la idea es que a través de estos múltiples indicadores, ¿no? Que son varios, como podemos apreciar, ¿no? Uno pueda ir midiendo cada parte del proceso como tal, ¿no? A nivel de tiempos, a nivel de costos, a nivel de costos unitarios, etcétera. Y sobre eso pueda ir optimizando su cadena productiva, ¿no? Su cadena de producción y pueda ir justamente haciendo las variaciones y los ajustes que tenga que ser necesarios para poder llegar a una eficiencia y una cantidad óptima de producción. Acá lo que se busca, como lo vimos hace un momento, no es a usar siempre la capacidad máxima de producción, la capacidad de producción que tenemos instalada. Lo que se busca acá es llegar a mantener siempre de manera constante, ¿no? La cantidad óptima de producción. Esa es la variable importante que siempre hay que manejar, ¿no? Que te asegura una sostenibilidad, ya sea para un mediano y largo plazo, ¿no? Siempre buscar tener constante la cantidad óptima de producción, no tener siempre copada al máximo la capacidad de producción. ¿Ok? Entonces es muy importante tener esa variación muy, muy clara, por favor, para que sepamos a dónde orientar los esfuerzos, hacia dónde orientar nuestras mediciones y objetivos dentro del plan de producción que queramos nosotros implementar. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos la sesión del día de hoy, ¿no? Estamos entrando ya a otras partes del proceso en este módulo 2, ¿no? A la parte de producción. En la siguiente sesión vamos a entrar un poco a ver la parte de la distribución. Ya producimos acá los productos, ya los tenemos listos. Vamos a seguir avanzando con la cadena, como es parte del curso, ir de menos a más. Y ahora vamos a entrar a ver en la siguiente sesión todo el tema de la distribución, ¿no? Cómo se procesa el tema de distribución, los canales, etcétera. Lo vamos a ir viendo en la siguiente sesión. Aquí les dejo igual como siempre, mis contactos, mis correos, mis redes sociales para cualquier cosa y consulta. Encantado siempre de poder entenderlos, ayudarlos, ¿no? Y cualquier cosa siempre los voy a responder, ¿no? En la medida del tiempo más pronto posible. Sí, entonces, les agradezco el tiempo y seguimos en contacto y nos estamos viendo el siguiente martes, ¿no? Para continuar con este curso de Supply Chain Management. ¿Sí? Muy buenas noches. Gracias.